Vamos a ver lo que son fórmulas de derivación. Vamos a dar las primeras. La primera es: la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que, ahora vamos a denotar la derivada como una f' de x, como ya habíamos visto, que es lo mismo que la derivada respecto de x. Si tomamos que es una constante, esto sería igual a 0. Ejemplo: y igual a 3. Por lo tanto, la derivada respecto de x, como no hay x, de 3 es igual a 0. Número 2. La derivada de una función con respecto a sí misma es 1. Quiere decir que la derivada respecto de x, derivada de x respecto de x es igual a 1. Esto lo podemos demostrar de la siguiente manera: f de x más h menos f de x sobre h, tenemos que es igual a sustituir la x, nos quedaría x más h menos la función original, que es x sobre h. Aquí cancelamos esta x y cancelamos esta menos x, nos da una h sobre una h, lo que nos da igual a un número 1, lo cual queda demostrado. Número 3. La derivada de x elevado a una potencia cualquiera constante es igual al exponente que multiplica la misma x elevada al mismo número menos 1. Esto que se oye tan complicado, tenemos que es la derivada de x es igual a la derivada con respecto de x de n. Esto es igual a n que multiplica a x por n menos 1. Un ejemplo es y igual a x cuarta. Tenemos que f' de x es igual a la derivada respecto de x cuarta es igual a este 4, lo pasamos tal cual, 4, nos queda la función x y le restamos 1 al 4, entonces nos queda 4 menos 1, nos da igual que es 4x a la 3. Esta sería el resultado de la derivada de y igual a x a la cuarta. Otro ejemplo sería y igual a x. Si nos piden la derivada respecto de x sería igual, ya que x tiene un exponente 1, lo que hacemos es poner el 1 y el exponente es 1 menos 1, esto nos da 1 x. 1 menos 1 nos da x a la 0. Cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Entonces sería 1 por 1, 1. Este sería el resultado. Y igual a x a la 96, pues aquí la derivada respecto de x sería, bajamos x a la 96, nuestro resultado sería 96, x, que permanece en la función, y 96 menos 1 sería 95. Este sería otro ejemplo. Número 4. La derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Qué nos indica esto? Que la derivada respecto de x de
una constante por, vamos a llamarle a la función u, esto es igual a la constante por la derivada de u respecto de x. Ejemplo: y igual a 6x a la 9. Si queremos obtener la derivada respecto de x, esto sería 6 por, acuérdense la función, bajamos el exponente, 9 en este caso, se mantiene la función y al 9 le restamos 1. Entonces 9 menos 1 nos da 8. Aquí el resultado sería 6 por 9, 54, x a la 8. Este sería nuestro resultado. Número 5. La derivada de la suma o diferencia de funciones es igual a la suma o diferencia de las derivadas. Supongamos que tenemos 3 funciones, o 4 o 5. U, que es una función de x, v, que es una función de g de x, y z, que es una función de h de x. Esto lo que nos quiere decir es que la derivada respecto de x de la suma de funciones, la u, más la función b menos la función z, esto es igual a la suma o diferencia de cada una de ellas. Sería derivada respecto de x, derivada de u, más la derivada de b respecto de x, menos la derivada de z respecto de x. ¿Cómo lo vamos a entender mejor? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que y es igual a 7 menos x más x cúbica más 2x a la 3 medios. ¿Qué es lo que hacemos? La derivada de y respecto de x es igual a la derivada de 7 respecto de x menos la derivada de x respecto de la derivada de x más la derivada respecto de x cúbica más la derivada respecto de x de 2x elevado a la 3 medios. ¿Ok? Entonces, siguiendo con este ejemplo, tenemos que la derivada de una constante que damos queda 0. La derivada de x, aplicando la segunda fórmula, es 1. Entonces tendremos menos 1. Más la derivada de x cúbica, quedamos que el exponente se baja, nos queda 3. Ponemos la misma función, x, y 3 menos 1 nos da 2. Esta derivada nos da 3x al cuadrado. Y por último, nos queda la derivada respecto de x de 2x elevado a la 3 medios. Aquí lo que hacemos es el 2, la constante, 3 medios se baja, esto multiplica el 2, tenemos la x, y 3 medios menos 1 es como si le quitáramos, a 3 medios es como si le quitáramos 2 medios. Entonces esto nos queda 1 medio. Por lo tanto, nuestro resultado
A ver si se alcanza a ver. Sería menos 1 más 3x al cuadrado. Este 2 con este 2 cancela. Más 3x a la 1 medio. Este sería nuestro resultado para esta derivada. Bueno, continuamos. La fórmula número 6 nos dice que la derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la derivada con respecto de x de u por b, acuérdense que estas son dos funciones, es la primera función u y Julio, porque ya no pinta, u por, déjenme ver si estoy común, tampoco pinta, por la derivada de b respecto de x más, ahora vamos con la segunda función que es b por la derivada de u respecto de x. Muy bien, estábamos con el ejemplo de una multiplicación de funciones. Vamos a obtener la derivada de esa multiplicación. Tenemos como ejemplo a y es igual a x cúbica más 2 que multiplica a x cuarta menos 5x. Para esto lo que vamos a hacer es que esta función la vamos a llamar u y esta función la vamos a llamar b. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que multiplicamos u, que en este caso es derivada respecto de x, sería igual a u, que quedamos que era x cúbica más 2 por la derivada respecto de x de x cuarta menos 5x, todo esto más, ahora tomamos b, que en este caso la función b es x cuarta menos 5x, que multiplica a la derivada respecto de x de u, que es x cúbica más 2. Y ya, en este caso resolvemos. Tenemos x cúbica más 2, el primer término. Luego, obtenemos la diferencia. Entonces, acuérdense que es una suma y resta de funciones, es la derivada de cada uno de los miembros, o de cada función, sacamos sus derivadas. En este caso vamos a obtener primero la derivada de x a la cuarta. Entonces, el primer término, que es u, vamos a multiplicarlo por, vamos a obtener de una vez la derivada, 4x cúbica, sería del primer término, y luego la derivada del segundo, menos, vamos a ponerle un paréntesis para que se sepa que se está multiplicando, menos la derivada de 5x. 5 es un constante y obtenemos la derivada de x, que es 1. Entonces nos queda 5 por 1, 5. Más, en este caso, segundo miembro, que quedamos que era b, x a la cuarta menos 5x, ponerle paréntesis, que multiplica a la derivada del segundo término, del primer término, que es u. Entonces, derivada de x cúbica más 2 es, bajamos el exponente, 3x a la 2, y la derivada de una constante es 0, nos queda así. Por último, desarrollamos. Para desarrollar este término, pues hay que multiplicar cada uno de los miembros del primero por el primero y el segundo, y el segundo miembro de la primera función por cada uno de los elementos del segundo. En el segundo caso tenemos el mismo ejemplo. Entonces desarrollamos y lo que nos da es